Es posible comprobar la vida después de la muerte, pues hoy les traigo una experiencia de una estadounidense llamada Karen, que tuvo complicaciones durante una cirugía de hernia. Estuvo entre la vida y la muerte. En eso sale de su propio cuerpo y comienza a ver todo desde el techo. Ella comenzó a tener una experiencia cercana a la muerte, también conocida como ECM, pero no se quedó solo allí. Ella salió a otras dimensiones y tuvo un impresionante vistazo de lo que sucede en la vida después de la muerte. Además de ser una experiencia increíble, ocurrieron cosas muy peculiares. Por ejemplo, le dieron una señal que sería comprobatoria de toda esta experiencia, y ella fue más allá de eso. Después de que ella regresa de la cirugía, ella misma comprueba que todo fue real, no hubo nada de ilusión, ni de delirio. Su propio marido quedó convencido de lo que sucedió. Mira, ella se reencontró con parientes fallecidos y vio un famoso objeto en una línea religiosa. Además, Karen sigue ese patrón. Entonces, su experiencia tiene todo un contexto religioso al cual ella se mantiene conectada y comienza su increíble relato de la siguiente manera. Yo era una fisioterapeuta empleada en un hospital de Alaska, había sufrido una hernia de disco en la parte inferior de la espalda. Durante varias semanas, fui tratada de forma conservadora, con terapia e inyecciones, pero sin mejora. Durante ese periodo, pasé mucho tiempo en oración y estudio de la Biblia. Anteriormente, ya me había sometido a una cirugía de espalda para tratar otra hernia, antes de mudarme a Alaska. Y el médico que me estaba tratando me había aconsejado que la cirugía podría ser necesaria, ya que no había respuestas al tratamiento conservador. Él no estaba seguro de si otra laminectomía sería todo lo que necesitaría, o si podría requerir una fusión espinal. La fusión espinal significaría un periodo de recuperación mucho más largo, y la posibilidad probable de que tal vez ya no pudiera trabajar como fisioterapeuta. Pero, una vez que se tomó la decisión de que la cirugía era necesaria y se programó, comencé a comunicarme con miembros de mi iglesia, así como con familiares y amigos de vuelta en Nueva York, pidiendo sus oraciones e informando la fecha de mi cirugía. Y, en la mañana de mi cirugía, recuerdo a la enfermera que me estaba preparando, y ella comentó que yo era la persona más relajada que había visto en un procedimiento quirúrgico. Mi esposo y mis dos hijos pequeños de 9 y 6 años estaban en mi habitación del hospital conmigo cuando trajeron la camilla para llevarme. Ellos caminaron conmigo por un largo tiempo y luego recibieron instrucciones de ir a la sala de espera. Mientras yo era operada, me besaron y se fueron. Y, una vez en la sala de cirugía, recuerdo moverme a la mesa y tener el acceso intravenoso en mi brazo, a través del cual, luego, administraron mi anestesia. Lo siguiente que noté es que me encontraba muy cerca del techo, en la esquina de la sala. Estaba tan alta que estaba a pocos centímetros de las placas del techo. Y, en ese momento, me di cuenta de que el médico maldecía con rabia, ordenando a las enfermeras que trajeran más bolsas de sangre. Miré atrás y vi mi cuerpo girado boca abajo, hacia arriba, en la mesa. Hubo bastante agitación, de personas entrando y saliendo, y recuerdo cómo pensé que mi rostro estaba pálido. Sabía que era mi cuerpo físico el que estaba mirando, pero no sentía ninguna alarma ni preocupación. Incluso, recuerdo moverme sin esfuerzo por la pared y también dirigirme hacia un pasillo, saliendo por las puertas dobles de la sala de cirugía.
Lo curioso es que no pude sentir ninguna resistencia ni sensación de tacto al atravesar la pared y también las puertas. Mientras flotaba por el pasillo, noté que se abría una puerta de ascensor y un hombre que no conocía pasó apresuradamente por ella. Había algo en su prisa y su evidente ansiedad llamó mi atención. Lo observé, notando que llevaba un abrigo marrón y parecía estar cargando una bolsa de algún tipo. Él se estaba apresurando hacia las puertas de la sala de cirugía y disminuyó la velocidad en la entrada cuando encontró a un hombre. No recuerdo las palabras de cada uno de ellos, pero sabía que el hombre que había pasado por el ascensor era un cirujano. Él estaba irritado por reducir la velocidad, mientras que el otro hombre no creía que él debería entrar con ropa común en la sala de cirugía. No escuchó el sonido de sus voces, pero estaba telepáticamente consciente de los pensamientos de cada hombre, a diferencia de la sala de cirugía, donde escuchó el sonido del médico maldiciendo. En cuanto el cirujano entró en la sala, dejé de observarlo. En ese momento, comencé a subir por los techos de cada piso del hospital, como si alguna fuerza, más allá de mi propia voluntad, me estuviera empujando. Seguí subiendo, hasta pasar por el propio techo y encontrarme en el cielo, por encima del hospital. Y, una vez fuera de él, comencé a moverme mucho más rápido, pasando por la cadena de montañas, cerca del hospital, y, sobre la ciudad, estaba a la altura de un avión. Fue en ese punto que me di cuenta de que me estaba moviendo tan rápidamente que debería sentir el viento pasando por mí y notar una diferencia en la temperatura del aire, pero no sentí nada de eso. Recuerdo avanzar hacia un área oscura y cavernosa, donde continué a alta velocidad por algún tiempo, antes de percibir una pequeña luz brillante y radiante a lo lejos, en la dirección hacia donde me dirigía por ese túnel. Rápidamente, emergí en esa luz intensa y miré hacia el suelo rocoso debajo de mí, donde deberían estar mis pies, y una inclinación rocosa y accidentada estaría a mi izquierda, pero, al mirar hacia arriba, de la inclinación, vi la espalda de un hombre, siguiéndolo y diciéndome telepáticamente que debía ir a donde él fuera. Examiné su espalda y noté cabello largo y oscuro, atado con una tira de cuero, una túnica corta, áspera y sandalias con tiras de cuero enrolladas alrededor de sus pantorrillas. Recuerdo haber pensado, ese no es Jesús, pero entonces llegamos a un saliente que se abrió a una hermosa escena pastoral de prados verdes y flores vibrantes, a diferencia de cualquier cosa que haya visto antes. Había enormes árboles de sombra esparcidos alrededor y más allá del campo, y había un pequeño río de unos 30 pies de ancho. Llegamos a la orilla del río, y vi, en la orilla opuesta, a todos mis seres queridos que habían fallecido, y estaban reunidos en un gran grupo. Y vi primero a mi padre y a mi hermano, y ellos estaban tan felices de verme, como yo, de verlos a ellos. Entonces noté a varios tíos, tías y primas de ese grupo. Finalmente, me di cuenta de que algunas personas que no reconocí de inmediato eran mis abuelos, que habían muerto antes de que yo naciera, así que nunca los había conocido. Aún así, sabía quiénes eran y podía escucharlos telepáticamente diciéndome cuánto
me amaban. No recuerdo cómo estaba vestido cada uno de ellos, pero definitivamente eran sus espíritus, y no había ninguna duda sobre quiénes eran en realidad. Antes de que pudiera ir hacia ellos y abrazarlos, mi guía, que me había conducido hasta entonces, me comunicó telepáticamente que necesitaba ir a otro lugar primero y que debía seguirlo. Y antes de que pudiera ir hacia ellos y abrazarlos, mi guía, que me había conducido hasta entonces, me comunicó telepáticamente que necesitaba ir a otro lugar primero y que debía seguirlo. Y al seguirlo, alrededor de una curva en el río, pude ver a lo lejos un hermoso edificio, de estilo griego, que era de un blanco vibrante, con muchos escalones, llevando hasta enormes columnas en el frente. Muchos seres espirituales estaban vestidos con túnicas blancas, radiantes, estaban circulando afuera, entrando y saliendo. Mi guía me llevó adentro, donde se abrió una enorme biblioteca, llena de mesas, y alineada con libros. Muchos espíritus estaban estudiando diferentes obras, y mi guía comunicó que este salón guardaba el libro de la vida descrito en la Biblia. Continuamos hasta una sala en la parte trasera, donde algunos seres espirituales estaban sentados en sillas, que rodeaban una pantalla en el suelo, parecida a un barco con fondo de vidrio. Y ellos comunicaron que yo debería ver mi vida, y entonces aparecieron escenas, como un holograma en 3 dimensiones. Y pude revivir a mí misma en todos esos eventos de mi existencia. Pero, igualmente importante, pude experimentar el impacto de mis acciones y palabras en aquellas personas con las que había interactuado. Ninguno de los espíritus me condenó por aquellas cosas dolorosas que había hecho o no, pero me sentí muy arrepentido y triste por todo lo que hice y que estaba dentro de mi propio corazón. Parecía que todo sucedió muy rápidamente, pero tuvo un tremendo impacto en mí. Tuve la impresión de que esos seres espirituales estuvieron conmigo y me ayudaron a planear mi vida antes de mi renacimiento. Me informaron que podría volver a mi vida, si así lo eligiera. Luego, me mostraron, a través de la misma pantalla, algunos eventos futuros de mi vida, si yo elegía regresar a ella. Algunos eventos definitivamente sucederían, y otros eran posibles, pero no definitivos. En este punto, hay una laguna en mi memoria, de lo que sucedió inmediatamente después. Lo siguiente que recuerdo es que mi guía me mostró la siguiente escena. El médico de la espalda que me había operado estaba de pie, en la sala de espera, vestido con todo su traje quirúrgico verde, excepto su mascarilla, y conversando con mi esposo, mientras los niños estaban sentados detrás de él, en un sofá. No pude escuchar palabra, vi la escena. Entonces, mostró las oraciones que mi familia y amigos hacían por mí. Cada oración parecía como una nota musical entre comillas, y se conectaba con otra, alcanzando hacia arriba desde donde yo estaba, y por último, vi la oración de mi hija, formando el último eslabón para alcanzarnos. De repente, todos los lazos emocionales con mi marido y mi hijo volvieron a mí. Me acordé de cuando era una niña pequeña, cuando a los 7 años había rezado urgentemente para que mi padre no muriera. Parecía que mi oración no había sido atendida, y mi padre falleció. Lo supe en ese momento, que no podía dejar que mis hijos crecieran sin su madre, como yo había crecido sin mi padre.
por más difícil que fuera dejar este lugar de amor incondicional, abrumador y de paz indescriptible, sabía que tenía que volver a mi vida. Me dijeron que algunas cosas de mi futuro que me habían mostrado serían removidas de mi memoria, así como algunas otras cosas que había visto durante mi experiencia, porque las elecciones que haría en mi vida futura estarían contaminadas y no serían elecciones verdaderamente legítimas si se permitiera la conservación de esos recuerdos. Recibiría suficientes recuerdos para convencer a mi mente lógica de la realidad de mi experiencia, y también recibiría una señal inconfundible que sería la prueba de dónde estuve y de todo lo que viví. Con eso, la siguiente conciencia que tuve fue despertar en la sala de recuperación con mi esposo y mis hijos a mi alrededor. Todo lo que escribí estaba completamente en mi mente y también en mi corazón. Y de inmediato, mientras saludaba a mis seres queridos, mi señal también ya estaba allí. Mi señal no era un objeto, era el hecho de que estaba completamente envuelta en esa paz que supera todo entendimiento, como una burbuja invisible de protección. Esa sensación increíble, esa señal, permaneció conmigo con una intensidad tremenda durante unas 3 semanas, hasta que desapareció gradualmente. Después de que desapareció, sabía, más que nunca, que mi experiencia fue completamente real. El regalo del amor y la paz divina, que estuvieron conmigo durante todas esas semanas, fue la prueba perfecta y la confirmación que mi corazón necesitaba de que realmente había estado en un reino espiritual, porque era exactamente como me sentía durante toda mi experiencia fuera del cuerpo. Sé la verdad absoluta de esto hasta hoy. Y me quedé en el hospital durante 12 días, después de mi cirugía. Primero en la UCI, y luego en una habitación hospitalaria normal. Fue complicado por un tiempo, pero tenía total confianza de que me recuperaría, porque sabía que había vuelto a mi vida por un motivo noble, y estaba aquí, para quedarme. Inicialmente, no le conté a mi familia sobre mi experiencia, y recuerdo cómo me sorprendí la primera vez que el cirujano, que me había salvado, vino a mi cama para una visita. Nunca nos habíamos encontrado antes de esa vez, pero él era el mismo hombre que había visto corriendo por el pasillo hacia la sala de cirugía. Fue llamado de urgencia para operarme. A diferencia del cirujano que había realizado mi cirugía de espalda, que apenas entraba en mi habitación y ni siquiera me miraba a los ojos, este cirujano era cálido y amable, y claramente se preocupaba por mí y estaba satisfecho de ver que me estaba recuperando bien. Poco tiempo después de estar en casa, pero antes de la visita de regreso a ese médico, compartí con mi esposo mi experiencia cercana a la muerte, y me pregunté en voz alta sobre el mensaje que había recibido, sobre los recuerdos, que convencerían a mi mente lógica de la veracidad de mi experiencia, y recordé que mi experiencia incluía ver al cirujano llegar, el día de mi cirugía de urgencia, y que si pudiera confirmar lo que había visto, sobre cómo llegó ese día, entonces de hecho, convencería a mi mente lógica de la validez de lo que viví, aunque obviamente ya sabía que era algo real, también por la señal que recibí, pero también quería que mi marido no tuviera dudas al respecto. Entonces,
Después de que el cirujano completó mi examen y expresó lo satisfecho que estaba con mi recuperación hasta ese momento, le dije que quería preguntarle algo sobre el día de mi cirugía. Le dije que durante mi cirugía de espalda, después de que mi arteria fue cortada y estaba perdiendo mucha sangre, mi espíritu había dejado mi cuerpo y había viajado fuera de la sala de operaciones. Y le dije que lo había visto llegar ese día, aunque no sabía quién era, ni por qué estaba llegando en ese momento. Y le conté que él estaba corriendo hacia la sala y llevaba ropa común y algún tipo de bolsa. Lo escuché enojarse por ser impedido de entrar en la sala de cirugía cuando estaba claramente ansioso por entrar. Entonces pregunté si lo que había visto realmente había sucedido. Y su respuesta fue, mira, y su respuesta fue, ¿cómo sabes eso? Estaba en mi consultorio, cuando me llamaron con urgencia para ir a la sala de cirugía, inmediatamente. Necesitaba someterme a una cirugía exploratoria de emergencia, para localizar y detener el sangrado de un vaso, que fue cortado durante una cirugía de espalda. No lo recuerdo con certeza, pero creo que él pudo haberme preguntado qué más había visto y experimentado, y creo que le compartí sobre ver a mis seres queridos fallecidos, y sobre mi experiencia en general. Y él nunca dijo, claramente, que realmente estaba vestido, como yo lo describí. Solo dijo, ¿cómo lo sabes? Él estaba claramente sorprendido, y yo salí convencida de que él había confirmado para mí la validez de todo lo que yo había visto. El simple hecho de que él haya ido al hospital vistiendo ropa común, en lugar de ya estar allí, como un cirujano de guardia, ya vestido para la cirugía, era una circunstancia inusual, y yo lo sabía, pues él me confirmó todo eso. Para mí, fue suficiente para convencer a mi mente lógica, y mi esposo también quedó muy convencido. Durante la cirugía, se descubrió que tenía endometriosis, así que también visité a un ginecólogo para seguimiento. Durante esa visita, él preguntó sobre mi reciente cicatriz abdominal, cuando le expliqué lo que me había sucedido, y él exclamó, «¡Eras tú!». Yo estaba en la sala de cirugía adyacente ese día, y escuché un verdadero pandemonium allí dentro. Puedo decirte que el ambiente allí se puso tenso por un tiempo. Bueno, no compartí mi SM con él ese día, pero eso fue una confirmación más para mí, de que lo que había visto allí era exactamente correcto, especialmente las palabrotas dichas. Y me inspiré para encontrar al cirujano que había realizado mi cirugía de emergencia, y él todavía está ejerciendo su función en Alaska. Escribí para agradecerle y preguntar si él recordaba mi caso y que yo le había contado mi experiencia cercana a la muerte en esa época. Y él me respondió, diciendo que recordaba, tanto a mí como a mi experiencia cercana a la muerte compartida, pensando profundamente sobre lo que había visto durante mi experiencia cercana a la muerte, y lo que podría ser confirmado por otra persona además de mí. También hablé con mi hija, que tenía 9 años en ese momento, y que ahora tiene 43, mientras hago este relato. Y le pregunté, ¿qué recordaba de ese día? También dijo, que escuchó un ruido, y vio a un hombre pasando apresuradamente por la sala de espera, actuando como si algo malo estuviera sucediendo. El hombre se apresuró hacia los ascensores. Ella dijo que era el mismo hombre que, más tarde, le fue presentado como el médico, que había salvado su vida. Se puede confirmar más, ¿verdad? En fin, ella se preocupó más después, cuando nadie había venido a hablar con ellos todavía.
Entonces, el cirujano que había realizado la cirugía en mi espalda finalmente llegó a la puerta de la sala de espera y mi padre fue a hablar con él. Y estaban tan serios, que ella estaba convencida de que yo debía estar muriendo. En eso, ella hizo una oración por mí. Según me dijo, ella estuvo más de 3 semanas con una sensación de paz absoluta, de un equilibrio total. Te puedes preguntar, ¿esto es una señal? Sí, es una señal clara. Estuve en el podcast de Vilela, y fue una pregunta que hizo. Si volvemos cansados, es lo contrario. Vuelves reenergizado, con una batería cargada. Y ya he tenido experiencias fuera del cuerpo donde me quedé como máximo una semana, 8 días, con una paz absoluta. Nada puede estresarte, nada puede molestarte, y eso es algo muy impresionante, porque ya no eres tú, estás en otro nivel de actuación, de manifestación. Esto es muy serio. Estuvo así durante 3 semanas. Diré, lo interesante es cuando vuelves a ser quien eres. Como esa historia de la princesa que se convierte en calabaza tras la medianoche. Pues sí, esa es la sensación, que vuelves a ser calabaza. Dices, bueno, volví a ser yo mismo, ¿y ahora qué? Pero esos días, esa emoción extremadamente equilibrada, gente, eso es impresionante. Ella pasó por eso, solo, esa sensación, que fue la misma que tuvo durante su SM, ya muestra, obviamente, que todo fue real, pero mira lo que sucedió posteriormente. Ella fue a hablar con el médico. Llegaste apresuradamente ese día, con ropa común. Un tipo te detuvo en la puerta, no, queriendo que entraras. Estabas bien vestido, con la ropa de cirujano y tal. Es decir, ella narró toda la situación que vio fuera del cuerpo. ¿Qué dijo el médico? Estás loca. Yo ya estaba allí. Un poco. Ella confirmó todo. La hija pequeña recuerda haber visto al hombre corriendo hacia el ascensor. Quiero decir, las pruebas fueron tantas, que eso muestra que no es una alucinación. Es obvio que no lo es. Las experiencias cercanas a la muerte, la medicina las habría descartado, habría dicho gente, esto es una tontería, pero no lo es. Por el contrario, cada vez más, médicos y personas relacionadas con la salud, enfermeros, fisioterapeutas y demás, admiten lo impresionante que es esta experiencia, porque puede ser comprobada después. Ves algo que, después de regresar, vas a verificar, y es exactamente eso. Entonces, esta mujer estadounidense, en 1982, recordando, en esa época, en la década de los 80, ella tuvo esta experiencia en 1982. En esa época no se hablaba popularmente sobre lo que es una experiencia cercana a la muerte. Salida del cuerpo, nada, era un tema tabú. Ya se había publicado el libro de Raymond Moody Jr., pero, sabes, no se tenía la información que se tiene hoy. Y ella narra todo eso. El marido dice, no, admite, esto es real, todo, esto sucedió. Entonces, es un caso espectacular. Y mira, ella pasó por varios puntos que también otras personas con experiencias cercanas a la muerte atraviesan. Ella vio el túnel de luz, tuvo la llamada revisión de la vida, el flashback existencial, que se llama visión panorámica, donde revisó toda su vida, y un detalle más, sintió todas las emociones de quienes estaban allí con ella, todo lo que hizo mal, todas las emociones que las personas tenían en los contactos de su vida existencial. ¡Qué cosa tan impresionante! Entonces, para que vean cómo estas experiencias nos afectan profundamente a todos y tienen alcances impresionantes, incluso de la oración. Porque como ella tiene un sesgo religioso, la SM siempre tiene el patrón para agradar a quien pasa por ella. ¿Qué vio ella? El amparador o guía de ella llevaba túnicas blancas, esos zapatos de cuero como si fueran de la época de Jesús, el templo donde vio que estaba el libro de la vida,
tenía varias cosas, pequeños detalles que van dando esa noción más religiosa, porque es el patrón que a ella le gusta, incluidas las oraciones que vio, porque la oración es una fórmula de energía, es una radiación de un patrón específico. ¿Quiere decir que va a ser curado? No. ¿Quiere decir que la oración es milagrosa? No. Pero, cuando diriges tu energía, tu buena intención hacia alguien, eso puede hacer cierta diferencia. En el caso de Karen, cuando vio esas oraciones en forma de energías conectándose unas con otras, y eso entró dentro de ella, recordó a su esposo, recordó el amor por sus hijos, y se vio a sí misma como una niña pequeña, rezando por su padre. No murió, el padre murió. Y en ese momento me di cuenta, no puedo morir. Estas oraciones son para mi bien, y tengo que volver, por mis hijos, y por la vida que debo seguir adelante, ¿cierto? Y mira qué cosa, les mostraron entonces las escenas del futuro, la llamada precognición, que popularmente se llama premonición. Ella vio escenas de lo que definitivamente iba a suceder en su vida, y algunas otras que eran posibilidades, pero que podían o no suceder. Es impresionante, ves escenas futuras, y, al regresar, le dijeron telepáticamente que algunas escenas del futuro no las recordaría, se las quitarían, porque, de lo contrario, su elección no sería genuina. Quiero decir, gente, miren qué experiencia increíble, llena de cosas, de eventos, de situaciones. ¿No es formidable, para que veas cómo estas experiencias tengan un sesgo religioso, político o científico? Pero cuando una persona pasa por esto, ¿cómo puede decir que la vida después de la muerte no existe? Por el contrario, es encontrar seres espirituales, encontrar y volver a ver a sus parientes fallecidos y sentir el amor que ellos tienen por uno. Ellos expresan telepáticamente cuánto la amaban, volver a ver a los abuelos que ni siquiera conocía, porque cuando ella nació, él había muerto y Juan había fallecido. Una experiencia emocionante, abrumadora. ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Qué piensas de la vida después de la muerte? Coloca en los comentarios aquí.